¿Qué tal, alumnos míos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis en vuestra casa? Espero que bien. Vamos teniendo más comunicaciones últimamente desde que hacemos tutorías y ya con la clase de repaso el otro día hemos visto un poquito sobre el tema 6 y el tema 5. Haremos también un repaso de este tema 7 una vez que lo explique. En la primera parte de este tema 7 se trata en la parte de comunicación los géneros periodísticos, en concreto los que tienen que ver con la información, los que tienen que ver con los géneros mixtos y los que tienen que ver con la opinión. Los géneros informativos dentro de los textos periodísticos son aquellos que nosotros ya hemos trabajado en clase los miércoles, que son la noticia, el reportaje. Tenemos que tener en cuenta que la noticia es algo más de actualidad, más del día a día y más urgente, mientras que el reportaje es un trabajo más extenso, requiere más líneas y es un trabajo más de investigación sobre un tema en concreto, más parecido a lo que hemos hecho con el COVID-19, ¿no? No es algo tan de actualidad, es algo que ya lleva un tiempo produciéndose, pero que nosotros lo trabajamos más en extenso, en profundidad. Eso serían los géneros informativos. En los géneros mixtos estaría la crónica, por ejemplo, cuando leemos pues eso, cómo ha sido el partido del fin de semana de nuestro equipo en el Marca o en cualquier otro medio escrito. Ahí lo que nos encontramos normalmente es una crónica. En esa crónica se cuenta todo lo que ha ocurrido, pero también van intercaladas ahí algunas reflexiones, opiniones del comentarista, del escritor, del periodista que ha escrito esa crónica, que va dejando un poco caer qué le ha parecido el juego del Madrid, del Barça, del Betis o incluso del Sevilla. Esos serían los géneros mixtos y también tenemos los géneros de opinión, que nosotros realmente no lo hemos hecho, pero yo creo que vosotros seríais muy capaces de hacer una columna de opinión y probablemente lo hagamos en alguno de los ejercicios que nos quedan y simplemente se trata de dar la opinión de uno, las razones a favor de algún tema de actualidad, por ejemplo, las medidas de encierro que ha habido durante toda esta cuarentena. Pues tú puedes hacer un artículo de opinión diciendo que está a favor o en contra, o de cómo ahora se están produciendo algunas manifestaciones en mitad de este estado de alarma y la gente se está volviendo a juntar, o de cómo los paseos marítimos los estamos colapsando. Pues dando nuestra opinión y diciendo qué nos parece esto. Se podría hacer una columna de opinión que se podría publicar en un periódico perfectamente, dando vuestra... Pero ahí ya volcamos nuestro particular prisma sobre algo, nuestra particular manera de ver una situación polémica normalmente, en la que nosotros pues vamos a aportar la información, el punto de vista que nos parece que es interesante. Cómo se trabaja una noticia lo hemos hecho en clase bastante y me parece un poco redundante explicaroslo de nuevo, pero normalmente en las noticias se aportan datos que son fiables, fidedignos, y luego se trabaja de una manera muy concisa, muy escueta y muy objetiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que normalmente en las noticias no se incluye opiniones, como he dicho, porque es del género informativo. Tú tienes que ir muy al grano, tienes que utilizar palabras que no puedan tener doble sentido, sino que sean muy claras. Tiene que ser muy conciso, ir al grano de lo que ha ocurrido, cuándo, dónde, por qué, ya os acordáis, las 5 veces doble. Y en eso básicamente se sustenta lo que es la estructura de una noticia. Como sabéis, la noticia normalmente tiene forma piramidal. Esto no quiere decir que cuando la escribamos la hagamos en forma de triángulo, sino que sería una pirámide invertida. Lo más importante, la base de la información, el qué, el cómo, el cuándo ha sucedido eso, se pone en el primer párrafo y luego lo menos importante va cayendo después. Ya le vamos dando datos de cómo ocurrió eso, cómo pasó, los personajes secundarios que aparecieron por allí y todo eso. ¿Vale? Lo más importante siempre va en el primer párrafo, en lo que nosotros llamamos la entradilla, ¿vale? Ya sabemos lo que es un antetítulo, un titular, un subtítulo, lo que es la firma, la data, todo eso lo vimos en los primeros días y lo hemos trabajado en muchas clases haciendo muchas noticias. Otra cosa que se ve en este tema es la entrevista. La entrevista es un género informativo también. Normalmente las podemos encontrar de declaraciones o la podemos encontrar de personalidad. Las de declaraciones serían las que estarían más pendientes de dibujar
lo que opina un personaje importante sobre algo. Por ejemplo, el otro día hicimos un trabajo sobre el personaje Fernando Simón, el que está al cargo de la gestión de toda esta, de la pandemia, ¿no? Del gobierno, de cómo gestionar las medidas que se llevan a cabo para controlar la pandemia. Pues este personaje lo que vamos buscando, si le hacemos una entrevista, es que nos dé un titular, que nos dé una declaración importante. Pues el día 25 se abrirán los bares porque ya no hay problema. Ojalá. Pues ese sería el titular, ¿no? Lo más importante, lo que quizás esté esperando media España, ¿no? Que podamos ya desahogarnos un poco de toda esta pena y de todo este miedo. Eso sería en la entrevista de declaraciones, cuando vamos buscando una frase en concreto del protagonista, y la de personalidad seríamos a lo mejor cuando tenemos un escritor o tenemos un artista y vamos un poco dibujando su personalidad, su manera de pensar, sus declaraciones profundas sobre el estado pues de eso, si es un pintor de la pintura, de cómo está el teatro, si es un actor. Vamos a quedarnos mal con cómo es ese personaje, que qué es lo que nos va a decir, ¿no? La de declaraciones sería más importante lo que nos va a decir, y en la de la personalidad es cómo es ese personaje. ¿Vale? Dicho esto, la primera parte del tema quedaría más o menos explicada. Bueno, la parte de literatura del tema 7 vamos a ver cuáles son las características principales de 4 tipos de narraciones. De narraciones literarias. El relato homérico, que sería el primero de ellos, los relatos homéricos son aquellos que cantó Homero en verso, probablemente ante auditorios pequeños, palaciegos o también en calle y plaza, relacionados con historias de la antigüedad mitológica griega. Nosotros hemos visto los mitos griegos en el primer trimestre, y Homero contaba sobre todo 2 grandes historias que han llegado hasta nuestros días, ya escritas en libros, que son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es la que cuenta la guerra de Troya, la guerra de los griegos contra los troyanos, y la Odisea es la que cuenta la vuelta de Ulises, uno de esos guerreros griegos, volviendo a Ítaca, que era su patria, su isla. Homero contó eso en unos relatos bastante extensos que venían de la memoria oral, y lo hacía en verso. Él debería tener una memoria prodigiosa, también era ciego Homero, pero lo que digo, tenía una memoria prodigiosa y conseguía estos relatos que son tan extensos y tan detallistas, transmitirlo a la audiencia de una manera que, bueno, pues ha llegado hasta nuestros días, siendo un personaje del siglo VIII a.C. Posteriormente, la Edad Media, siglos XII, XIII, XIV, XI, XII, XIII, XIV, en esos siglos tenemos ya las primeras manifestaciones literarias de los cantares de gesta. Los cantares de gesta son otros relatos que recogen la hazaña bélica de algunos caballeros medievales que consiguieron importantes éxitos militares en sus diferentes países, ¿no? En nuestro caso, el cantar de gesta más conocido es el del Mío Cid, que cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar en lo que se puede considerar la reconquista española, aunque eso es bastante controvertido, pero y incluso la existencia del personaje, pero es la historia de este caballero que va luchando en una serie de aventuras, en un descenso social, porque él es desterrado por el rey, se va ganando de nuevo su confianza y va recuperando su honor en una serie de batallas contra los moros, en los que él va reconquistando territorios para el rey, lo va enriqueciendo, se puede decir, y lo va colmando de éxito, para que él sea perdonado por lo que ha hecho. Esa es la historia del primer cantar de gesta que se recoge en la literatura española, que es el cantar del Mío Cid, y que está escrito también en verso, y también es un libro bastante extenso. Y también en este caso es anónimo, no se sabe bien quién ha sido quien lo ha escrito. Posteriormente tendríamos la novela histórica, que es la novela de caballería, que es la novela que recogería también todo este ardor guerrero que existía en los cantares de gesta,
pero ya en la de caballería ya existe un personaje más definido está persiguiendo con esa serie de hazañas el acercarse a su amada, al amor de una mujer que lo espera o que la tiene que conquistar, ¿no? Con su aventura y con su buen hacer en pos de la justicia, de la igualdad y de todos esos buenos sentimientos que normalmente se le atribuían al caballero andante. Novelas importantes de ese género, por ejemplo, está Tirant lo Blanc, que si alguno puede recordar el propio Don Quijote, él busca de alguna manera ya en el siglo XVI volver atrás en el tiempo y convertirse en un caballero andante, cuando esas figuras ya habían desaparecido en su tiempo, ¿no? Él busca ser un ser libre que va desfaciendo en tuerto, ayudando al débil y protegiendo al indefenso con su arma, con su yelmo y con su escudo, y de alguna manera vive en un tiempo que no es el suyo, ¿no? Es la historia de Don Quijote, es un idealista porque trata de arreglar cosas que ya realmente no existen. Por eso también es considerado loco. Bueno, eso sería las novelas de caballería, que fueron un género bastante habitual en la Edad Media y posteriormente llegaron casi a la Edad Moderna. Y luego estaría la novela histórica más adelante, que ya sería una novela que sí que encuentra una forma más en prosa y que pues una novela que tiene vigencia hasta nuestros días y que lo que va a hacer es repasar algunos hechos muy importantes para la historia de un pueblo, de un país, en lo que es la literatura, ¿no? Algunas de estas novelas históricas también cogen a personajes señalados y lo encumbran al frente de cualquier momento bélico también o cualquier momento político importante. Un gran escritor de novela histórica en España ha sido Galdós, Benito Pérez Galdós, del que se cumple el centenario de su muerte este año, y que él hizo una serie de episodios nacionales donde contó algunas de los hechos más importantes que ha vivido nuestro país en los últimos siglos. Por ejemplo, una novela muy importante que destacar de Benito Pérez Galdós es Trafalgar, donde se narra la famosa batalla entre la considerada Armada Invencible contra la Armada inglesa, que finalmente perdería España y su aliado contra los ingleses y que supondría el final o el declive definitivo del Imperio español y el comienzo del imperio que hoy día de alguna manera rige todavía, que es el anglosajón. Y por último tendríamos la novela de aventura, que la novela de aventura yo creo que para todos vosotros es bastante conocida. Si ahora estáis leyendo el cómic de Tintín, realmente no es una novela, pero lo que sí se cuenta habitualmente son aventuras, igual que en Asterix y Obelix. Y realmente lo que domina en este tipo de novelas es la acción. Hay un personaje que se enfrenta a muchas situaciones, normalmente son contratiempos contra algo que él tiene que hacer por solucionar un caso, por arreglar algo, por ayudar a alguien, por salvar a alguien, y pues la hay de muy diverso tipo, de aventura, pues, por ejemplo los Tres Mosqueteros, ¿no? Es una de las más famosas de aventura, pero las tenemos de todo tipo a lo largo de la literatura de hace un par de siglos hasta nuestros días, que sigue bastante vigente y que hay mucho. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte escribió una saga bastante importante. Arturo Pérez Reverte es un escritor español de novelas relacionadas con la aventura de un caballero también de un caballero de español, de los siglos de oro, Capitán a la Triste, que de alguna manera siempre está en eso, está en una serie de aventuras que tiene que
tiene que solucionar siempre alguna situación adversa y la mayoría de los casos pues lo consigue. Esto sería la parte de literatura del tema 7 y nos quedaría ahora el tema de gramática y luego de vocabulario. A ver, en la parte de gramática de este tema 7 vamos a explicar dos tipos de complementos que podemos encontrar en el predicado junto al verbo, que son bastante sencillos de reconocer. Recordamos que en el tema 6 hemos visto qué es un complemento directo, qué es un complemento indirecto y qué es un complemento circunstancial, de lugar, de modo, de tiempo, de cantidad. Los complementos que vamos a ver en este tema son el complemento atributo y el complemento predicativo. El complemento atributo, el complemento predicativo, normalmente van a ir relacionados con el sujeto, pero a su vez va a ser el verbo el que nos chivate, se puede decir, el que nos diga qué tipo de complemento es. Por ejemplo, en los verbos, primero y antes de nada, debéis saber que existen una serie de verbos que indican cualidades del sujeto y que son los verbos copulativos. En los verbos copulativos, que tiene este nombre que tanta gracia hace normalmente, porque puede tener otro significado, los verbos copulativos son el verbo ser, estar y parecer. Ser, estar y parecer. Están marcando, están dando información sobre el estado de algo, sobre cómo es alguien o a lo que parece. Son verbos estáticos realmente. Si una persona es fea siempre. Si una persona está cansada, está diciendo cómo está en ese momento concreto. Y si alguien parece imbécil, es que normalmente ha tenido también una estaticidad en ese estado de imbecilidad, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos que ver que el complemento atributo normalmente va a ir tras verbos copulativos y el complemento predicativo va a ir detrás de todos los que no son copulativos, así de fácil. Complemento predicativo lo tendremos detrás de los verbos que no sean copulativos y el complemento atributo va a estar con los verbos copulativos. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy cansado, ese cansado, vosotros diréis, bueno, ese ya hemos visto en el tema anterior que si yo lo puedo sustituir por yo lo estoy, eso es un complemento directo. Pues bien, en gramática se distinguen los que están junto al verbo estar, ser o parecer, se distinguen como copulativo porque si os fijáis tienen una misión más de estar en consonancia con el sujeto. Yo estoy cansado. Si os fijáis, cansado está más en relación conmigo que realmente con el verbo. Es un complemento que va a estar dentro del predicado, pero está concordando con el sujeto en número y persona. Yo no digo yo estoy cansados o yo estoy cansadas, ¿no? Estaría mal dicho. Yo estoy cansado en singular masculino. Eso es un complemento atributo. Siempre que encontremos detrás del verbo ser, estar o parecer un complemento que nos diga cómo está el sujeto, eso es un complemento atributo. Y complemento predicativo sería aquel que encontramos en todos los otros verbos que también están dando información sobre el sujeto. Por ejemplo, estaban sintiéndose cansados. Vamos a repetir lo de cansados para que veáis que en cuanto cambia el verbo ya cambiaría el tipo de complemento. Sería un complemento predicativo ese cansados, porque en esta ocasión va con otro verbo que no es ser, estar o parecer, sintiéndose cansados. Vale, pues sería predicativo, complemento predicativo. Nos está diciendo también cómo están ellos, sintiéndose cansados. Ellos cansados, va concordando con el sujeto. Acordaros, complemento de atributo cuando es verbos copulativos, complemento predicativo cuando son otros verbos. Ellos navegaron asustados. Navegaron, del verbo navegar, es un verbo que no es copulativo, es un complemento asustado, es un complemento predicativo, porque nos están diciendo cómo estuvieron ellos durante esa navegación, ¿vale? Ese es
ese es el misterio de esta parte de gramática que tenemos en este tema. Complemento copulativo, complemento atributo, el que va con verbos copulativos, complemento predicativo, el que va con el resto de verbos. Cuando siempre nos están dando información sobre cómo están ese sujeto, cómo se encuentran, ¿vale? Esta es la parte de gramática, lo más básico de la parte de gramática de este tema 7. Bueno, y para terminar el tema 7, una cosa muy sencilla, palabras primitivas y palabras derivadas. Las palabras primitivas son aquellas de las que se derivarían luego otras palabras y que normalmente son una raíz en sí misma. Por ejemplo, la palabra coche, reloj, listo, son palabras que a partir de ellas se crean otras. Por lo tanto, esas son las palabras primitivas. A partir del reloj, pues podemos crear relojería, relojitos, relojes. Podemos añadirle, pues eso, información que tiene que ver con cantidad, con lugar donde se compran esos artilugios. Eso sería una palabra primitiva que produce palabras derivadas. Las palabras derivadas serían las que vienen de esas palabras raíz. Por ejemplo, enmudecer, que es otro ejemplo que viene en el libro, pues viene de mudo, ¿no? de estar sin hablar. Hay muchas otras palabras que son la palabra primitiva, es la palabra sobre la que se forman esas derivadas, y las derivadas son las que se formarían a partir de la raíz, de la palabra raíz o primitiva. Esa es la parte final de este tema, y con esto habríamos visto el tema 7 y ya en la semana que viene empezaremos con el tema 8.